Nosotros aquí en la mañana de la Sudeste anunciábamos la visita del doctor Eduardo Bismeyer aquí en nuestros estudios. Bueno, hay dos temas para que podamos abordar en esta visita del doctor Bismeyer aquí a nuestros estudios. Por un lado, ayer se conoció la sentencia a Alex Candelero, quien, confesó los hechos y le impusieron una condena que lo va a dejar en la cárcel hasta fines del 2022. Confesión y condena, 11 años de prisión para el médico abusador. Y ustedes saben que Eduardo Bismeyer había estado charlando con nosotros acerca de este tema precisamente. Y después de haber tenido la segunda audiencia oral, ahí había estado charlando y después quedaba, esa misma tarde, quedaba pendiente la tercera audiencia, que fue prácticamente la que marcó el desenlace final de este caso. Sí. Pero yo creo que, Marcelo, caigo en esta radio siempre en los momentos más inoportunos. La vez pasada, cuando vine a hablar con ustedes, fue después, digamos acá sí, del momento de humor de ustedes, ¿no? Ahora caigo después de que ustedes han hecho público, ¿no?, la suerte que los astros le deparan a las personas, ¿viste? ¿No? Temas halagüeños. Y es lamentable que tengamos que introducirnos en estos temas que son trágicos y muy sensibles, sí, ¿viste? Pero eso me llama la atención de que, yo tenía un profesor que me decía que hombres somos, ¿no?, en la facultad, y nada del humano nos es extraño, ¿viste? Pero estos hechos que han sucedido, tanto acá en Isla Verde como el protagonizado por el doctor Candelero, son hechos que obviamente a todos nos producen una gran extrañeza. Pero antes de entrar, yo quisiera, Susana, que vos me digas, yo soy de Acuario, a ver, por lo menos, qué suerte me depara acá los astros, la providencia. A ver qué decía. No, pero si lo rememorás, rememorar no. Acuario, sí. Rapidez y astucia para resolver un problema de papeles. Caramba, problema de papeles tengo unos cuantos. Por eso, viene justo, y dice, lo más atrayente de una reunión será la impresión que se lleva de alguien. Bueno, acá me llevo buena impresión de ustedes porque me han tratado siempre con cordialidad, entonces no, es como que los astros no mienten en este caso. Problema de papeles tengo a raudales y buen trato de ustedes lo estoy disfrutando en este momento. Entonces soy, digamos, una bruja entre comillas. Entonces continuamos después de esta digresión, como para distender un poco la charla, Marcelo, continuemos con los temas sensibles. O sea que el signo no te miente. No me miente. No, da justo. Mira. Bueno, los otros días cuando vos nos visitaste y hablábamos este tema... Exactamente, de Candelero. De Candelero, mucha gente realmente quedaba muy sorprendida. Mira, permíteme que te interrumpa, Marcelo, como para decirte algo, ¿viste? Yo creo que este caso son esos casos que terminan de la manera más reconfortante para los abogados, que como era en mi caso en este proceso, cumplíamos un rol acusador, ¿no? Porque que un caso concluya mediante la confesión de la existencia del hecho por parte del imputado, ¿no?, tranquiliza la conciencia nuestra, ¿no? En cierta medida, porque nos pone de manifiesto que la denuncia sustentada sobre una base de hechos que, como te dije anteriormente, eran todos hechos corruptores de tipo sexual, no era una denuncia atrevida, ni tampoco estructurada sobre la base de hechos supuestos, de hechos fingidos, sino que todos esos hechos eran reales, ¿no? Y es más halagüeño para nosotros que la confirmación de esos hechos reales sobrevenga de parte de la confesión del acusado y no necesariamente de las pruebas que se rinden como para acreditar la existencia de los mismos. Había una definición que hacía vos de este tipo de personas. Recién fuera del aire me comentabas que en este caso quienes ejercen este tipo de situación... El abusador es una persona que niega permanentemente lo que hizo. ¿Por qué? Porque el rasgo de su personalidad es psicopático. Una persona, un psicópata es una persona que no asume la noción de culpa. Para él los actos que él protagoniza, por más aberrante que sea, le parecen normales. No siente culpa por los actos que lleva a cabo. Y actúa siempre con disociación. Todo, ¿no? Por eso parecen personas, ahí está el desconcierto, porque son personas que se disocian. Uno trata con un abusador y decimos, qué persona correcta, qué adusta, seria, habla poco, es mesurado, es prudente. Todo, pero fíjate, eso es producto de esta disociación de su personalidad. Porque exhibe una cara, pero en su interior alberga un demonio. Y yo, por ejemplo, me gustaría, digamos, casi representarte lo que pasaban en esas audiencias. Yo, como abogado acusador, le atribuía a Candelero los hechos más horrorosos que se le puede atribuir a una persona. Le decía, pero a viva voz,
¿no? Y hasta señalándolo con el dedo. Vos exponías a tu hijastra a consumir pornografía, vos la incitabas a que se masturbe y que se ponga el dedo en el ano, vos la incitabas a que tenga relaciones sexuales y que ella te cuente los pormenores de esa relación y te masturbabas en presencia de ella, porque vos te excitabas con el relato de la víctima. Una persona que no hubiese hecho eso, ¿qué es lo que haría conmigo? Me salta la yugular, Marcelo. Realmente una persona que es inocente y se le atribuyen esto de este calibre, se exalta, se exaspera, se tira al suelo, ¿no? Quiere agredirme. Pero ¿cuál era la personalidad de Candelero? Candelero estaba imperturbable, ni una mueca en su rostro, ni siquiera me fruncía el entrecejo cuando yo lo acusaba de estos hechos aberrantes. ¿Pero por qué? Ahí está la personalidad del abusador, la disociación que yo te menciono. Mientras yo le hablaba de estos hechos aberrantes, su mente divagaba por otros lugares, ¿no? Es como yo te digo, yo lo acusaba de lo más horroroso que se le puede atribuir a una persona, pero en su mente él estaba como tirado en el sol de una playa de México. No se hacía cargo de lo que yo le estaba manifestando. Pero ¿cómo actúa un abusador? El abusador, o sea, niega la culpa, pero tampoco es un estúpido. Cuando ve precisamente de que las pruebas son tan abrumadoras que el proceso, que en sí es una batalla, donde se trata de demostrar en esa batalla si los hechos que estamos investigando existen o no, cuando él ya se siente derrotado, cuando ya prácticamente no le queda un medio de defensa, ni tampoco una oportunidad para mejorar su suerte, ahí se quiebran y capitulan. ¿Qué es lo que pasó acá? Luego de que nosotros observamos la computadora de Candelero, donde relevamos 890 archivos pornográficos y pornografía de la más escandalosa, desde zoofilia hasta masoquismo, hasta orgía, lo que vos se te puede imaginar, casos de coprofagia, pero no sé, es inimaginable, o sea, narrar eso me cuesta, porque no encuentro palabra para poder representar con fidelidad todo lo que yo vi. En ese momento Candelero ya fue el golpe letal. Él dijo, estoy acorralado. ¿Qué es lo que hizo Candelero? Levantó la mano, ¿no? Le pidió, digamos, al presidente de la Cámara, señor presidente, quiero decir algo. El presidente le dijo, venga y siéntese en el banquillo de los acusados, que es el lugar de donde hablan precisamente los imputados, y él ahí reconoció la autoría de todos los hechos que se le atribuían. Lo confesó de manera pormenorizada. ¿Te llamó la atención? Exprésame, no. Porque precisamente yo esperaba eso, porque conocía, digamos, acá sí la personalidad de un abusador, y para mí la estructura de personalidad de Candelero encuadraba perfectamente en la de un abusador. Entonces él ahí reconoce todo, ¿y qué es lo que hace? Fíjate, pedir clemencia. Todo lo... es decir... Él perdóname, me quiero meter un poquito en el tema. Él con esa actitud de reconocer los hechos, ¿qué hace? De alguna manera achica un poco lo que podía ser una condena mayor. O sea, sí, ahí está, o sea, es un oportunista o un ventajero procesal, les digo yo todo, porque de esa manera una pena que ya se anticipaba de 15 años, la bajó a 10 años y 6 meses, que después se unifica con la condena anterior y le quedan 11 años de cumplimiento efectivo. Pero lo que yo dudo es muchas veces, digamos, de la sinceridad del arrepentimiento. Yo soy consciente que las personas nos equivocamos y que el error hasta tiene algo de positivo, porque el error nos brinda la oportunidad de corregirlo. Pero muchas veces en estas estructuras de personalidad tan desviada, corregirse, ¿no?, termina siendo una cuestión difícil o hasta imposible de que ocurra. Porque eso era un poco lo que yo te preguntaba los otros días. ¿Qué hace el Estado en estos casos, no? Si vos estás frente el Estado, a un abusador... las leyes nuestras dicen precisamente, ahora se le aplicó una pena. La pena, precisamente, ¿cuál es la finalidad de la pena? El Estado castiga a una persona no solamente porque esa persona ha delinquido, sino también lo castiga para enseñarle de que no vuelva a delinquir. Y las políticas carcelarias tienen una finalidad específica, que es resocializar al condenado, reinsertarlo en la sociedad, ¿no? El Estado cree en las personas, incluso en las personas que se han equivocado, y le brinda nuevas oportunidades, y es bueno que sea así. Pero lo que yo veo precisamente, pero ya nos meteríamos en otro tema de debate, son las fallas de nuestras políticas públicas criminales, porque las cárceles, más que cumplir con funciones resociabilizadoras, se terminan transformando en una escuela que potencia el delito, ¿no? Acá en nuestra sociedad lo que está fallando, y lo que está fallando una enormidad, es nuestro Estado. Hoy tenemos un Estado, que lo digo a viva voz, es un Estado ausente,
y más en las políticas públicas criminales, ¿no? Vos fijate, por ejemplo, los registros de reincidencia que tenemos. Casi el 60% de las personas que egresan de un establecimiento penitenciario vuelven a delinquir. Entonces, esa es, digamos, casi la falla que tiene que asumir nuestro Estado, y si el error nos brinda la oportunidad de corregir, el primero que tiene que empezar a enmendar su falla es nuestro propio Estado. Porque claro, porque lo que se denuncia es que se perfeccionan. Se perfeccionan. Exactamente, porque no hay políticas públicas de resociabilización. Las cárceles tienen que ser un lugar de educación como son la escuela. ¿La escuela para qué educa una escuela? Para que los niños que van a esa escuela sean el día de mañana ciudadanos hechos y derechos. La cárcel tiene que también, en cierta medida, asemejarse a la escuela, porque tiene que educar al delincuente para modificar su estructura de personalidad y para que el día de mañana sea un ciudadano útil, ¿no? Somos personas, como decía este profesor, hombres somos y nada del humano nos es extraño. Es decir, el error está en nosotros, somos falibles. Entonces tenemos que tener la oportunidad de enmendar lo que hicimos mal. Pero para eso necesitamos colaboración, para eso necesitamos políticas públicas, para eso necesitamos un Estado presente, para eso necesitamos la idea de eficiencia. Y hoy todo eso no lo tenemos. Claro, por eso al tener un Estado ausente, todos podemos pensar de que puede reincidir Candelero a fines de septiembre o diciembre. Pero fíjate, Susana, lo que pasa en Mendoza. En Mendoza, con los abusadores sexuales, se está llegando precisamente, como falla esta política resociabilizadora, se está llegando a lo que se denomina la castración química. Claro. Es decir, a estas personas se le da droga para inhibir, digamos, su sexualidad. Pero esas salidas muchas veces son remedios mucho más aciagos que el propio mal, porque esas drogas no anulan el deseo sexual, sino que tal vez impiden, digamos, en el hombre la erección. Claro, pero ¿qué ocurre? Ante la impotencia de no poder acceder carnalmente a una persona, después la terminan matando. Sí, entonces es horroroso lo que pasa. Yo creo que los medios públicos tenemos que empezar, y todos los que somos, como en mi caso, actores sociales, en este caso yo un operador jurídico, un mero auxiliar de la justicia, tengo que empezar a denunciar estos casos, porque es imperioso que cambiemos, porque nuestro Estado, es lamentable reconocerlo, en el camino del progreso no ha hecho otra cosa más que retroceder. Hemos venido para atrás y estamos involucionando, y hay pruebas a raudales para demostrar la involución. Entonces hagámonos eco de todo esto y empecemos a cambiar. ¿De qué sirve aplicarle a Candelero 11 años si después tengo que volver a llevarlo nuevamente a un proceso penal porque vuelve a cometer lo mismo? Es lo que te decía. ¿De qué sirve? Claro. ¿Por qué todo este desgaste jurisdiccional inútil? Hagamos un proceso, pero un proceso que sea útil, que realmente sea útil a la sociedad, porque una persona que se equivocó recibe su castigo, pero que le sea útil también al condenado, porque esa persona encuentra en la cárcel la oportunidad de reinsertarse socialmente. Eduardo, viste que habitualmente cuando se llegan a este tipo de sentencias, quienes acusan se muestran conformes y en su gran mayoría siempre disconformes con las penas que se le dan a los acusados. ¿Qué ha manifestado la familia con relación al conocer la sentencia? ¿Mi familia? La familia de mis asistidos, sí, que yo represento. Sí. Y hoy han encontrado paz. Han encontrado paz porque han soportado, digamos así, un sinnúmero de obstáculos en el tránsito de este juicio. Han soportado la incredulidad de la gente, han soportado presiones de ciudadanos de Corral de Bustos, han soportado comportamientos atrevidos de las personas, porque hay una inclinación natural en el común de la gente a hablar de lo que no conoce. Y es malo que la gente, cuando un problema se manifieste, comiencen a definir lealtades. Yo estoy con uno o estoy con otro. Estoy con Candelero o estoy con Melanie Herrero. No. Estemos con la justicia. Dejemos que la justicia trabaje, ¿no? Que se pueda reconstruir lo que pasó, que comprendamos primero por qué pasaron las cosas y después emitamos los juicios de valor. Lo que pasa es que hoy día, perdóname que te diga, yo creo que la sociedad de Corral de Bustos, gran parte de la sociedad, le debe una disculpa pública a Melanie Herrero. Porque todos decían, es imposible que esta chica haya pasado por abuso, es abanderada, ¿no? Entonces no tiene ningún signo que revele, digamos, la existencia de un abuso sexual. Fíjate qué grosería. No, como si una persona inteligente no podría ser abusada. Como si la inteligencia es garantía de la indemnidad, digamos, acá así en el trato sexual, de que nadie me va a poder agredir sexualmente.
No. La sociedad en cierta medida también está enferma, pero de una falta de valores. Y está enferma precisamente de esa inclinación natural a hablar de lo que no se conoce. Yo escuchaba hablar a la mamá también enojada con la sociedad de Corral de Bustos, ¿no? Porque en los comentarios, recuerdo de aquella época, hasta decían de que la mamá sabía, que la mamá le daba lugar a Es al imposible doctor. que lo sepan. Yo creo que te lo expliqué una vez exactamente cómo actúan estas personas. Estas personas actúan de una manera tan sutil, con tanta sagacidad, con tanta astucia, que los hechos más aberrantes prácticamente no llegan a los ojos de nadie. Al punto tal que ahora la única manera de revelar si existió un abuso es analizando, como les expliqué antes, el relato de la víctima. Si ese relato es veraz, si una víctima, digamos, de abuso hace un relato que es creíble, ¿no? Prestémosle atención a ese relato y convenzámonos todos de que efectivamente ha sido víctima del abuso. ¿Sabes lo que pasa en estos casos? Creo que es el juzgar, me parece que es un gran defecto que tenemos, me parece que caemos todos, ¿no? Que es el juzgar de acuerdo a tu situación social, ¿no? O los títulos que vos tengas. Mira, yo te voy a explicar algo, ¿no? ¿Por qué juzgamos, Marcelo? Yo soy un convencido que el factor primordial de progreso de una sociedad está en la educación. Una sociedad educada no juzga, sino que espera que la justicia lo haga. Una sociedad educada, digamos así, no pide, digamos, aquello mismo que reprueba. Es decir, si hubo un asesinato, no pide que se asesine al delincuente, sino que realmente exhibe compasión, ¿no? Nuestra sociedad, digamos, acá sí está enferma de dos cosas: de falta de valores, y está enferma también precisamente de una deficiencia en el campo educacional. Y que la educación es una de las funciones, yo te lo dije antes, de nuestro Estado. Pero si nosotros lo analizamos, ¿no? Es precisamente otro rasgo en el cual nuestro Estado está ausente. Veamos los contenidos y la calidad educativa. Es malo. Entonces, bueno, precisamente empecemos a corregir esto, si no, de lo contrario, todas estas fallas sociales que hoy estamos repudiando siempre van a estar presentes. Lo último que te quiero, por lo menos de mi parte, no sé si tengo una pregunta más, con relación al tema Candelero. ¿Son 11 años de cumplimiento efectivo? Efectivo. Generalmente en los delitos sexuales no está presente la libertad condicional. En cualquier otro tipo de delitos, una vez cumplidas las 2/3 partes de la condena, el acusado tiene la posibilidad de salir en libertad. Pero como en este tipo de delitos hay una estadística, digamos, casi carcelaria, de que los abusadores vuelven a delinquir, o sea, reinciden en los delitos sexuales, entonces se los trata de tener alojados hasta el último día de condena. ¿Dónde va a estar alojado? Él pidió en Bower. En Bower por una cuestión precisamente de seguridad personal de él, porque era, aparte de ser, o sea, más allá de que sea un médico, todo era precisamente también, o sea, médico de la policía. Entonces sabemos que, digamos, dentro de las cárceles los policías no reciben un buen trato. Pero yo quiero ponerte de manifiesto otro dato. Fíjate, digamos, muchas veces las fallas personales también. Es un médico. Yo, cuando fui a la facultad, siempre recuerdo un artículo de nuestro Código Civil. Cuanto mayor es el grado de diligencia y de prudencia, mayor es la obligación que surge de la consecuencia posible de los hechos. Es decir, a un lego que comete esto, y obviamente que hay un reproche, pero tiene que ser menor ese reproche de que el que le correspondería a un médico, persona ilustrada, persona educada, persona que conoce y que adopta, digamos, casi o se siente seducido para caminar por la senda de la delincuencia. En ese caso el reproche tiene que ser mayúsculo, porque cuanto mayor es el rango que cualquier persona tiene dentro de una sociedad, mayor es la exigencia personal de ella en cuanto a cumplir con los deberes sociales que tenemos. Claro, ahora, sin duda. ¿Cómo hacía para separarse también? Si tenía este tipo de comportamientos. Y yo era una persona que atendía mujeres, ¿no? Bien. Bueno, hoy aparecen precisamente casos donde mujeres que a lo mejor me lo han manifestado, que iban a su consultorio por un resfrío y le decía, bueno, sacate la blusa, sacate, y existieron algunos actos de tocamiento. Es decir, acá yo calculo que no solamente puede haber una sola víctima que es, digamos, mi asistida, sino que también
hay otras víctimas donde él con sutileza encubría, digamos, que hacía una intención perversa ahora, al momento de claro, ejercer su profesión. Pero esto salta en base a este caso, ¿no? Esto salta ahora, no, esto salta ahora, esto yo lo digo simplemente porque me lo han manifestado a mí, lo conozco personalmente, pero no es un dato, digamos, que se haya manifestado en el seno de este proceso. Y que tenga que ver o que te haya servido a vos como para involucrar. No. Nada de esto, digamos, fue materia de discusión en este proceso, que es un proceso que se inició hace 5 años y que recién concluyó ahora. No hubo otro caso, ¿no? De alguien que haya salido a decir, a mí me pasó lo mismo que involucra al doctor Candelero, ¿no? No. Hay otra cuestión también. Yo siempre acá, digamos, lo que quiero destacar es la valentía, el valor, ¿no?, de las personas a quien yo asistí. Porque estos hechos generalmente se los oculta. Pasan desapercibidos. Y más precisamente las personas que tienen un nivel de instrucción alto o cierto estatus social, claro. O sea, como para que no se sienta empañado ese estatus, ¿no? Aun cuando padecen horror estos hechos, lo ocultan. ¿La chica cuántos años tiene hoy? La chica hoy tiene precisamente 22 o 23 años, pero bueno, ha sufrido una lesión psicológica pero muy severa, al punto tal que ha quedado, digamos, casi desorientada en lo que constituye su propia inclinación sexual. Todo lo abatida económicamente, replegada, o sea, es una chica que vive replegada sobre sí misma y en un estado de soledad, pero mucho más que amargo. Y precisamente por los traumas que le dejó todo este raíz delictivo, todo este íter, este camino del delito, ¿no?, o de actos de abuso que Candelero protagonizó en perjuicio de ella. ¿Esta chica hoy tiene cuántos años? 23, ¿viste? 23. Yo creo que esta sentencia a ella le va a ser útil porque le va a traer tranquilidad. Sí. ¿No? Porque su honor, tan mancillado por Candelero, hoy lo siente redimido. Hoy es la oportunidad de que esta chica vuelva a vivir, que se despoje precisamente de esta mochila y que la sociedad, ¿no?, si en cierta medida, digamos, acá sí exhibe compasión, le pida perdón por haber desconfiado de ella. Eduardo, vamos a pasar a otro tema. Pero con mucho gusto. Que tiene que ver con el hecho aquí en nuestra localidad y que, bueno, hay una persona detenida que es en este caso Ainara Jani. En todo este tiempo se han dicho muchísimas cosas y nosotros como medio de comunicación hemos manejado distintas informaciones y las hemos entregado a nuestra audiencia. De acuerdo a lo que íbamos recabando como información, la compartíamos con él. Se dijeron muchísimas cosas. Algunas, por supuesto, uno va a la fuente, que en este caso era la policía que llevaba a cabo la investigación. Según tu opinión o lo que has escuchado y como abogado defensor en este caso de Ainara. Mira, yo he escuchado muchas. ¿Y qué cosas no? Yo te digo que la mayor parte de lo que he escuchado es totalmente desacertado. Y tengo un juicio muy crítico hacia algunos medios de comunicación, porque yo creo que los medios de comunicación tenemos que informar, pero informar verdaderamente. ¿Y cómo se informa verdaderamente? Adoptando de manera previa a difundir una información una serie de recaudos para comprobar que ese dato que yo quiero hacer público es verdadero. Acá se han pasado datos de la policía, todo, pero digo yo, ¿cómo conoce la policía aspectos del sumario que son estrictamente secretos? Ni ellos lo conocen. Aludieron, digamos, acá sí al examen de la autopsia. La autopsia todavía no está incorporada al expediente. Aludieron al peso de la criatura, tampoco se sabe. Aludieron precisamente a que se trata de un bebé a término o con una edad, digamos, gestacional alta. Todo, yo no lo sé. Y eso forma parte del secreto de sumario. Estos procesos son limitadamente públicos. Los únicos que pueden acceder a esos datos es el fiscal y voy a ser yo como abogado defensor de Ainara una vez que preste declaración indagatoria. Pero yo acá quiero poner de manifiesto el atrevimiento de la policía. La policía ha dicho cosas que son pero en extremo falsas. Aparte de que ha hecho alusión a particularidades del hecho que no son ciertas, sino que existen en la febril imaginación de nuestros policías, también estos policías han dicho que Ainara se quiso fugar. ¿Por qué no dicen que a Ainara, ¿no?, le enviaron un radiograma porque la habían citado como testigo y ella fue espontáneamente a la policía? Si la policía sabía que Ainara se iba para Córdoba a hacerse un estudio médico, ¿por qué no la volvieron a citar, ¿no?, si la querían detener, sin necesidad de hacer todo un operativo de despliegue? Pero ¿sabés para qué hacen todo este operativo de despliegue? Yo eso lo denomino cosmética policial y cosmética jurídica. ¿Qué es la cosmética?
Cuando una persona, esto me lo van a entender mejor las mujeres, cuando una persona se pone maquillaje es para representar algo que no es. Cuando la policía hace cosmética policial es precisamente para representar que son eficientes cuando en realidad son unos inútiles en muchos aspectos, porque no se casa a un inocente, como ha dicho un alto funcionario de la policía. Bastaba esta criatura con citarla que ella ya se había puesto a disposición de ustedes. ¿Por qué no salen a cazar los delincuentes? ¿Por qué no salen a cazar los drogadictos? Mejor dicho, no los drogadictos que consumen, los que proveen la droga, que saben acá, todos sabemos quiénes son los que la proveen. Pero ¿por qué no se los caza? Precisamente porque hay actos de complicidad, no solamente de la policía, sino también de muchos poderes públicos y hasta de la política también. Entonces empecemos a poner las cosas en orden, empecemos a decir las cosas como son, no hagamos cosmética policial ni cosmética judicial. Todo. Pueblo, la gente de Isla Verde, yo no le critico a la gente de Isla Verde lo que hizo, pero empezamos también, digamos, a ver de qué manera atribuimos los reconocimientos. Todo. La gente de Isla Verde juzgó bien lo que hizo la policía, y me parece bien que hayan tenido ese juicio de valor, pero se agolparon todo en la policía a aplaudirlo, y todos sabemos que la policía hizo 1000 cosas mal en toda su historia, y por una cosa que juzgamos bien la fuimos a aplaudir. Analicemos el caso de Ainara. Ainara hizo muchas cosas bien, pero muchísimas cosas bien, y tuvo una falla, y por esta falla que tuvo la condenamos por todo lo bien que también ella hizo, o nos olvidamos de todo lo bien que hizo. Entonces tenemos que replantearnos muchas cosas. 2 temas son los que vuelco sobre la mesa de la necesidad de que sean replanteados. 1, la manera como atribuimos los reconocimientos, y otro, la inclinación a hablar de lo que no sabemos y no conocemos, que esto es un vicio que tenemos que empezar así a, en cierta medida, a abdicar de este vicio, a renunciar a esta forma de hablar tan a la ligera, porque eso hace mucho, pero mucho daño. Vos dijiste que, ¿cómo se toma, según el concepto de ustedes, esto toman como un intento de aborto en este caso? Por parte Mira, de... Marcelo, este es un proceso que recién comienza. Yo te explicaba que los procesos se estructuran sobre la base de pruebas. El fiscal es el representante del Estado encargado de producir pruebas, ¿no?, para averiguar si el hecho sobre el cual él está trabajando constituye o no constituye un delito. Las pruebas que produce el fiscal se denominan pruebas de cargo, porque quiere cargar al acusado, ¿no?, de responsabilidad por ese delito que investiga. ¿Cómo actúa la defensa? En este caso nosotros, conjuntamente con el doctor Langone, ¿viste? Nosotros producimos pruebas de descargo, porque el acusado quiere descargarse, ¿no?, de ese delito que el fiscal quiere que se haga cargo. No sé si me entendés, digamos, sí. Parece un juego de palabras, pero sí, es la manera de explicar simplemente, con simplicidad, cómo funciona un proceso penal. Bueno, el dato, entonces, te agrego algo, sí. No te olvides en qué estabas. El dato que me daban recién, que ya estaría la imputación, o sea que el fiscal había dado nosotros, yo no la conozco la imputación. Yo todavía no la conozco. Entonces a mí lo que en cierta forma sí me preocupa es que se filtren datos, ¿no?, y que desde la Fiscalía prácticamente se revelen datos que son hoy secretos y que recién podrían hacerse públicos una vez que yo como abogado defensor lo conozca. ¿Cómo puede ser que un proceso se desarrolle a la espalda de un abogado defensor? ¿Cuál es el derecho primordial que tiene un acusado? El derecho de defensa en juicio. Entonces, si no me dan la oportunidad de conocer primero, ¿no?, cuál es la calificación jurídica del hecho que la prensa, me están restando oportunidades de defensa. Aparte, digamos, hay algo que tenemos que cuidar mucho. Hoy la prensa, ¿no?, influye mucho en el desarrollo de los procesos penales. Muchas veces los fiscales se sienten tentados así a calificar un hecho más por la presión mediática, ¿no?, que por lo que en realidad verdaderamente ha ocurrido. Pero te vuelvo precisamente, digamos, a lo que es el proceso penal, ¿no? En los procesos son las pruebas los que absuelven o los que condenan. Este es un proceso que todavía no se inició. Hoy el fiscal tendrá sus pruebas de cargo. Yo le pido a mí que me dé la oportunidad de producir las pruebas de descargo, porque en mi opinión no existe nada de lo que el fiscal dice que existe. Vos anticipaste que, digamos, el fiscal ha encuadrado este hecho en lo que sería un homicidio calificado por el vínculo. Yo digo que las cosas no son así. Acá, ¿no?,
una vez que yo produzca, digamos casi mi descargo, voy a tratar de demostrar que lo que ha existido es simplemente la intención de interrumpir un embarazo, un aborto. ¿Es un delito? Obviamente que es un delito. Yo me gustaría corregirte una palabra, simplemente simplemente por la gravedad del hecho. O sea, el hecho, digamos, es conmocionante. Sí, yo estoy también, pero en extremo sensibilizado por lo que pasó. Sí. Yo, digamos, antes de ser abogado, soy una persona. Y este resultado, digamos así, en cierta medida me aterroriza. Es un resultado, digamos, casi lastimoso. Pero también, digamos así, me da lástima a mi asistida. Porque vamos a demostrar precisamente de que ella no actuó de manera libre, digamos así, para que este resultado se genere, sino que han incidido circunstancias que en cierta medida han disminuido su voluntad normal y la han llevado por este atajo. Era una chica que necesitaba ayuda y tal vez no supo, digamos, no contó con la posibilidad de conseguirla. ¿Qué ejercen ustedes como defensa? ¿Qué pondrán sobre la mesa? ¿Qué la van a verdad, poner sobre la mesa? La verdad vamos a poner como defensa. ¿Cuál es la verdad precisamente? Mi intención es tratar de reconstruir lo que acá verdaderamente ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado acá precisamente es la interrupción de un embarazo provocada por la muerte del feto con expulsión del seno materno. Esto es lo que realmente ha pasado. Un aborto. Interrupción del embarazo provocada por la muerte del feto que fue expulsado del seno materno. Pero este feto, ¿no?, nació muerto. Pues sabes que mucha gente considera, te lo tengo que trasladar, o sea, y precisamente que han, como madres muchas, no creen de que puede haber sido sola. Ella fue sola, ella actuó sola. Totalmente sola. Esto, digamos, la calificación jurídica de este hecho para nosotros es un aborto, ¿no?, provocado por la propia madre. Está previsto como delito, tipificado como delito en el artículo 88 del Código Penal. Si hay alguna persona curiosa, puede abrir el Código Penal, lee el artículo 88 y va a ver que lo que pasó acá encuadra perfectamente en lo que ese artículo dice. Toda ley penal se descompone de dos partes. Un precepto, que es la descripción esquemática de la conducta que la norma prohíbe, y una sanción, que es la pena que ese modo de conducta acarrea. Entre el homicidio y el aborto son dos atentados contra las personas. Estos delitos, ¿qué es lo que protegen? La integridad de las personas. De acuerdo a nuestro derecho, ¿cuándo somos personas? Somos personas desde que, digamos así, surge la concepción hasta nuestra muerte. Pero nuestro derecho protege con distinta intensidad la vida. Es decir, le da una protección a la vida con una intensidad menor desde la concepción hasta un día antes del alumbramiento, y después de producido el alumbramiento hasta la muerte, lo protege de una manera mucho más intensa. Al punto tal que si se da muerte a un feto, la pena, digamos, es de 1 a 4 años. Y si se da muerte ya a una persona ya nacida, ¿no?, y hasta un día antes de que muera naturalmente, ahí estamos ante un homicidio, y la escala penal puede ser de 8 a 25 años, y si concurren circunstancias que la califiquen, se dispara, digamos, casi también llamémosle la cuantía de la pena. Pero hay otra cosa, Marcelo. La circunstancia que lo que Ainara haya protagonizado es un delito, no significa, ¿no?, que es responsable, o sea, que se le puede atribuir responsabilidad de lo que pasó. Porque para atribuir responsabilidad es preciso desandar un proceso. Entonces, ¿de qué manera una persona puede responder penalmente por un delito? Para responder por un delito hace falta que concurran dos requisitos: que la persona que comete el delito conozca lo que está haciendo, y también que la persona que comete el delito haya actuado de manera libre y de manera espontánea para cometerlo. Si alguno de esos requisitos falla, ¿no?, por más que estemos ante un hecho que sea un delito, no hay responsabilidad penal. Te doy un ejemplo. Si una persona enajenada mentalmente mata a otro, esa persona no puede responder penalmente. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de lo que estaba haciendo. Ahora, una persona que conoce lo que está haciendo también puede que no responda penalmente, porque en la circunstancia en la que actuó puede haber actuado con una voluntad viciada, ¿no?, por alguna especie de coacción. ¿Y por qué crees vos que ella no, con 19 años, ella no su voluntad estuvo saber lo que estaba haciendo? Porque esta chica estaba condicionada por una multiplicidad de factores.
no caigamos nunca en la ingenuidad, perdón, voy a decir de nuevo para que se me entienda bien, no caigamos nunca en la ingenuidad de suponer que los hechos que pasan tienen como origen una sola causa. Todo hecho responde a una multiplicidad de causas. Y acá este hecho tan triste y que a mí me duele más que a cualquiera, porque yo soy padre, responde a una multiplicidad de causas. Desconcierto, temor y falta de esperanza. Desconcierto, ¿por qué? Precisamente porque era una chica que necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla, y tampoco tenía nadie que se lo ofrezca. Temor, un temor pero atroz a su entorno familiar, un temor en cierta medida también atroz por su estructura de personalidad lábil a la pública deshonra social, y una total falta de esperanza. Desesperanza, ¿por qué? Porque ella prácticamente, con esta relación clandestina que mantenía y que puede ser el origen de esta concepción, no podía llegar a nada bueno. Todas estas circunstancias contribuyen como para que cualquier persona normal, emotivamente, ¿no?, entre en un desconcierto. Es decir, emotivamente se desequilibre. Y ahí surge la idea de tengo que interrumpir este embarazo. Ella aparte no tenía conocimiento de la edad gestacional de la criatura porque jamás se hizo un control. No existía tampoco, digamos, casi ningún rasgo visible, ¿no?, en ella que haga notorio la existencia del embarazo. Al punto tal que no conocían este embarazo ni sus padres, ni sus amigos más cercanos, ni ninguna persona de este pueblo sabía que esta chica estaba embarazada. Entonces decir, ante esa situación atribulada por la que atravesaba, Ainara no actuó voluntariamente, no actuó por cuenta propia. Ainara actuó no presionada, Ainara actuó bajo el influjo, digamos, de lo que se denominan fuerzas físicas irresistibles, que esas fuerzas tienen su origen en el gran temor. Entonces por eso le digo, hagamos una pausa, no la condenemos de antemano, dejemos que este proceso se desarrolle, y si bien estamos en presencia de un delito, como les dije, puede que pese a que exista un delito, no exista responsabilidad por este delito. ¿Qué conocimiento tenía ella como para interrumpir un embarazo? Marcelo, yo los invito a ustedes, los invito a toda la audiencia que ya abran sus computadoras, ¿no? Entren en Google y pongan en Google ¿cómo me hago un aborto? Y le van a surgir 200 páginas brindándole información fidedigna y fiable, ¿no?, y explicativa, pero con una explicación minuciosa y pormenorizada de cómo se puede llevar a cabo un aborto por su propia cuenta una mujer. Pero no solamente, ahí en esas páginas surge precisamente cuál es el medio abortivo y el medio al que ella acudió, que es el consumo de una droga que se llama Oxaprost, Oxapro 75. Hablen con algún ginecólogo y les va a explicar cómo actúa el Oxapro 75. Es la denominada droga del aborto, que es la droga que ella consumió. ¿Y cómo compras? Entonces, si ella, ¿cómo compras eso? Muy buena pregunta. Por Google. Uno ponga en Google, aparte de escribir cómo me hago un aborto, escribamos en Google a dónde compro Oxapro 75 en Córdoba. Y les va a aparecer una serie de datos que, si bien no revela la identidad de las personas, pero sí teléfonos en los que uno puede entrar en contacto, y esta droga ilegal se consigue en un mercado que es marginal. Pero yo digo acá, ¿quién falla acá? ¿Quién está fallando? Obviamente en esta criatura podemos decir hay fallas en lo personal, pero falla también nuestro Estado, porque ¿cómo puede ser que nuestro Estado no repudie el delito de aborto, ¿no? Es decir, que el aborto está castigado penalmente, pero al mismo tiempo el Estado hay una ausencia total de controles, de modo tal que los medios comisivos del aborto están al alcance de todos? Cualquier persona hoy, por su propia cuenta, cualquier mujer hoy puede interrumpir su embarazo. Esta chica precisamente no tuvo lo que otras muchas mujeres que lo han hecho tuvieron, que es la oportunidad de hacerlo correctamente. ¿Por qué no lo pudo hacer correctamente? Porque es una chica que clamaba por ayuda y no encontraba quién se la proporcione. Eduardo,
después que ella tiene el chico, producto de lo que ustedes van a marcar, que es de un intento de aborto, ¿cómo hizo ella para prevenir? ¿Cómo hizo ella con el tema cordón umbilical? ¿Cómo hizo ella con el tema de prevenir todo, Marcelo? Nada. O sea, ella precisamente consume esta droga precisamente induce el parto. ¿Qué es lo que es el aborto? El aborto es inducir el parto. Pero esta droga, ¿no? Yo quiero resaltar lo que es la hipocresía de nuestro Estado. Esta droga se vende en toda la República Argentina. Es una droga que, digamos, si bien no está prohibida, porque los médicos la pueden prescribir y se compra, digamos, pero con receta que las farmacias tienen que archivar, corre, digamos, y deambula por todo un mercado marginal esta droga y está al alcance de cualquiera que quiera abortar. Y esta droga es la solución que los laboratorios han ideado para países como el nuestro, en donde el aborto está prohibido. ¿Por qué? Porque esta droga permite, digamos, casi aparentar un aborto inducido por un aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque a las 24 horas de que uno lo consume, ya no genera, o sea, no queda vestigio en el cuerpo, ¿no?, de la existencia de esta droga. Entonces, esta droga es la solución, ¿no?, para poder llevar a cabo un aborto en aquellos países donde el aborto está previsto como delito, como es en nuestro caso. Por eso hoy la discusión respecto del aborto no es necesariamente una discusión de tipo jurídico. Acá hay que introducir todo un debate de tipo ético. Es decir, hoy la sociedad, hay controversias en pugna respecto o ideas encontradas. Si tenemos que legalizar o no tenemos que legalizar el aborto. Hoy hay un debate respecto del estatus, digamos así, jurídico del ser concebido. Si la persona concebida es un apéndice de la madre, si pensamos de esa manera, la madre puede interrumpir su embarazo y lo puede hacer desde el primer día que lo concibió hasta el día antes de que se produzca el alumbramiento natural. Ahora, si nosotros concebimos, o mejor dicho, entendemos que el ser concebido, todo, es una persona autónoma y distinta de la madre, todo, en ese caso la madre no podría disponer de la criatura y ahí, bueno, estamos enrolados en una posición antiabortista. Pero esto es una discusión que está muy en boga hoy día. Hoy hay una corriente de opinión muy intensa, pero muy, muy intensa, al punto que existen también proyectos legislativos que bregan por la legalización del aborto. Entonces esta criatura, al entrar y leer todo este material, puede hasta suponer que estaba bien lo que en nuestro derecho está mal. Ella puede haber obrado, digamos así, con lo que se denomina error en lo que concierne a la criminalidad del acto. Ella puede haber estado convencida que lo que estaba haciendo no se incrimina, porque hoy hay una corriente de opinión muy intensa a favor de la legalización del aborto. Ainara Jalil, y se los quiero decir a todos, y muchas veces hasta de manera vehemente, no tiene la mente criminal de Arquímedes Puccio. Esta chica no es ninguna criminal como atrevidamente se dice por ahí. Esta es una criatura precisamente que ha actuado bajo el influjo de una fuerza irresistible, de un desconcierto, de un temor, que si bien, en mi opinión, no justifican el resultado, pero sí me llevan a entender por qué lo hizo. ¿Hubo una alteración de un resultado, de un estudio? No, hoy se habla todo el mundo a la ligera como diciendo que el bebé nació vivo y el bebé nació muerto. ¿Y una alteración de un test de embarazo que se había hecho ella? Ese es otro tema. Ese es otro tema, por ejemplo, digamos, ella ocultó su embarazo a todo el mundo. Ella recién comprende que estaba embarazada cuando el padre, de una manera excesivamente rigurosa, a raíz que la veía, digamos, acá así, con panza, le dice, anda a hacerte un test de embarazo. Se hace un test de embarazo, pero esta chica es tanto el temor que tiene que adultera el resultado. Y mediante una foto de WhatsApp le demuestra al padre que era negativo lo que en realidad era positivo. Y en ese espacio de tiempo que ocurre a fines de julio, ¿no?, se dispara su idea de provocarse su propio aborto. ¿Y cómo lo hace? De la manera más simple. Por eso, digamos, a muchos les cuesta creer, porque todos pensamos que esto es complejo, que esto es un entramado de personas, que acá hay un concierto de personas. Señores, no hablemos de lo que no sabemos y de lo que no conocemos. Les pido a todos, abran sus computadoras y escriban en Google cómo me provoco el aborto, y ahí tienen lo que se llama la transferencia de conocimiento o el know-how, ¿no?, para llevar a cabo un aborto.
Vos de acuerdo a lo que te escucho, vos cerrás la posibilidad de que ella haya actuado alguien acompañando a ella No. en toda esta situación. Yo a ella le creo porque precisamente, digamos, todo lo que me contó, ¿no? Lo he podido verificar. He hablado con profesionales, he hablado con médicos patólogos, he hablado con psiquiatras, he hablado con psicólogos, ¿no? He hablado con otros abogados, mucho más representativos de la cultura jurídica de lo que lo soy yo, y todos coincidimos en que acá estamos ante un aborto provocado por la propia mujer. Vuelvo a insistir, es un delito, pero es un tema diferente si este delito merece o no merece castigo. Yo digo que de este delito ella no puede ser responsable, porque no actuó de modo libre, sino actuó condicionada por un montón de factores. Fíjense en el desconcierto de una mujer que tiene terror a su entorno, una mujer que precisamente ninguna esperanza le brinda la relación clandestina que ella había anudado. Una mujer que no se siente capacitada para cumplir con el rol de madre porque tiene 19 años y porque tiene un proyecto de vida distinto. Señores, yo le pido a la sociedad que hagamos una especie de autoexamen y seamos compasivos, no perdamos el valor de la compasión, porque cuántas mujeres acá se han hecho un aborto, ¿no? Pero lo han hecho sabiendo cómo hacerlo y teniendo la oportunidad de hacerlo. Y hoy pensemos precisamente que hay un debate ético muy en boga, al punto tal que se busca legalizar este tipo de conducta que hoy estamos repudiando por lo que hizo, digamos, casi Ainara. Pero tengamos presente también que nuestro sumo pontífice, y esta es una comunidad mayormente católica, ¿no? En cierta medida, en el jubileo de este año, ¿qué es lo que dijo? Hay que disculpar y hay que ser indulgente con todas las personas que se provocan su propio aborto. Entonces no seamos crueles, no le atribuyamos, digamos, acá a Ainara Janil, hoy una chica inocente, porque para declararla culpable hay que tramitar todo un proceso que ni siquiera todavía se inició. Entonces, ¿por qué somos tan atrevidos de brindarle a una chica hoy inocente el trato propio al de un condenado? Ainara Janil, sépalo la sociedad, ¿no? Y por ahí le sirve de consuelo a todas esas mentes rebuscadas, hoy está detenida en las condiciones más indignas que hay. Hoy está prácticamente durmiendo en una celda que está en un patio y a la intemperie. Hoy no tiene asistencia de comida porque se la tiene que proporcionar la familia. No tiene visita de familia porque le han interdictado en ese aspecto. Ainara Janil no es Arquímedes Pucio, pongamos las cosas en su lugar. Es una chica desorientada, una chica desconcertada, que no actuó de manera libre, sino que actuó con una voluntad viciada por coacción. Entonces no podemos hacerlo cargo de lo que hizo. Lo que rodea, ya te doy para que hagas una pregunta, seguramente tenés pregunta. Lo que rodea, de acuerdo al relato que vos haces, es un relato vehemente, voy a bajar un poco los decibeles. No, está bien, pero... No, porque personalmente me siento irritado, digamos, casi por eso lo que yo te denomino esa inclinación natural de hablar de lo que no se sabe. Y esa disposición también de los medios públicos de comunicación de emitir información que es falsa. Emitir información sin cerciorarse previamente si lo que dicen es cierto o no. Bueno, y eso origina mucho, pero mucho daño. Mi pregunta estaba basada justamente en eso, de por qué la gente dice tantas cosas entonces. ¿Por qué uno escucha desde el enfriamiento del cuerpito, de que nació vivo, de que todo ese tipo de cosas? La gente no sabe absolutamente. Pero de algún lado es el estado de sugestión. Tiene una explicación desde lo psicológico. Porque vos me cuando ocurre, Susana, y cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, las personas nos conmocionamos, ¿no? Y la conmoción, ¿cómo opera en nuestra mente? Opera llevándonos a un estado de sugestión, a representarnos cosas, ¿no? Y que cosas que muchas veces no son reales. Esto es lo mismo precisamente que cuando una persona tiene mucha sed, todo está conmocionada por su sed. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ve fuente de agua por todos lados. Acá precisamente hay también, digamos, casi es decir, acá sabemos que existe, digamos, casi un bebé muerto, pero veamos precisamente si la muerte de esa criatura fue un homicidio o fue un aborto, porque las consecuencias jurídicas de encuadrarlo en una u otra figura penal son muy distintas. Entonces, para eso lo que hay que hacer es llevar un proceso, producir pruebas que verifiquen cómo ocurrieron las cosas y a partir de ahí sí recién deslindemos responsabilidades. ¿Los resultados de la autopsia están?
Los resultados de la autopsia ¿Se han están conocido? Sí. ¿Y no son esos los que han dado los datos que nos revelaba Susi recién? Los resultados de la autopsia arrojan, digamos, lo que se llama un falso positivo. ¿Por qué? Porque prácticamente hoy decimos, no, tenía aire en los pulmones. Acá hay un dato que la sociedad no lo sabe. Digamos, el alumbramiento se produjo un día y el bebé fue encontrado casi 8 o 10 días después, digamos, en un estado de descomposición. Entonces, precisamente, el aire que podría tener en los pulmones, ¿no?, más que de oxígeno, pueden ser los gases de la propia descomposición del cuerpo. Entonces, fíjense en cuántos aspectos hay que tener en cuenta. Entonces, no juzguemos, no condenemos, dejemos que la justicia haga su obra. Hoy lo único que hay en el proceso son, como les expliqué inicialmente, pruebas de cargo de parte del fiscal. Déjenme hacer mi trabajo. O sea, no mi trabajo, sino que ella pueda, digamos, acá sí tener el derecho que tiene toda persona de acuerdo a la Constitución de este país, que tiene la persona más rica hasta la persona más menesterosa, el derecho de defenderse en juicio. Déjenla que ella dé su propia versión, ¿no? Produzcamos las pruebas de descargo y recién ahí podemos reconstruir verdaderamente lo que pasó. Y después atribuyamos las responsabilidades. ¿En la autopsia sale que la bebé nace muerta? ¿Cuál? ¿En la autopsia también sale que No lo sé porque no la vi, si todavía por eso nadie la ha visto. La autopsia, digamos, acá está así en el expediente, todo lo... Y quien larga todos estos datos a la ligera es la policía. Hoy tenemos una policía atrevida, una policía que realmente aprovecha estos hechos por la conmoción que estos hechos generan para disculpar los cuantos errores, tantísimos errores que la propia policía comete. Señores, se los digo a todos y se los digo a lo boca de jarro. El sistema judicial y policial nuestro es una tela de araña. ¿Por qué tela de araña? Ya lo dice el Martín Fierro. Yo estoy reiterando lo que otro ya dijo, ¿no? En 1872 lo dijo. Es una tela de araña porque solo atrapa al bicho chico. Entonces seamos compasivos. Eso es lo que le pido yo a la sociedad. Que dejemos de lado esa inclinación natural de hablar sobre lo que no sabemos. Juzgar, ¿no? La primera premisa para juzgar pasa por la comprensión. Tratemos de comprender primero y después atribuamos, o sea, después formulemos los juicios de valor. Sí, pero para comprender hay que transitar un camino largo que todavía no empezó, Marcelo. Estás dando a conocer sobre la persona detenida, en este caso Ainara Jalil. Vos decís, bueno, un montón de situaciones que llevaron que ella hiciera lo que hizo, que tiene que ver desde entorno familiar, violencia, no violencia, en este caso relación clandestina, le da la espalda y todo lo demás. ¿Cuánto tienen que ver en este caso y cuánto, si realmente la justicia pone los ojos sobre estos hechos que vos estás señalando? Lo va a tener que poner a los ojos, porque hoy señores, no hay proceso. El proceso requiere de lo que se llama introducción de la materia litigiosa. Hoy el que introdujo una versión de los hechos fue el fiscal. Falta que la defensa introduzcamos nuestra propia versión. Y esta es la versión. Hoy estamos en un estado de incredulidad y la mayor parte de quienes me escuchan prácticamente van a juzgar inverosímil lo que yo digo. Denme la oportunidad de que yo los diga en el proceso, ¿no? Y denme la oportunidad de que yo lo demuestre. Y después hablemos. ¿Viste todo? Pero dejemos que la justicia actúe. La justicia en cierta medida actúa como un historiador. Nosotros sí tenemos que valorar la gesta de San Martín, decimos qué heroicidad, porque primero reunimos una serie de datos, documentos, reunimos información, todo como para demostrar de qué manera cruzó los Andes. Bueno, acá es lo mismo. Nosotros ahora tenemos que reunir una serie de datos a los fines de demostrar algo que es para todo indeseable, algo que para todo es trágico y algo que para todo es conmovedor, cómo murió esta criaturita. Porque si esta criaturita murió por la interrupción de un embarazo es una cosa, si murió precisamente por un acto distinto, todo o después, digamos, acá sí del alumbramiento, ya es una cosa distinta. ¿Y si nació viva? ¿Quién? Si nació viva. Si nació viva, ya estaríamos ante un homicidio. Pero esa es la circunstancia que hoy yo es lo más claro que tengo en este caso. No nació viva. Y tengo forma de demostrar eso. Esto te lo vuelvo a decir. Es aborto. ¿Cómo se define el aborto? Es la interrupción del embarazo. Se provoca la muerte del feto, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es la peculiaridad? Se expulsó el feto del seno materno. ¿Es un bebé, digamos, acá sí, en cierta medida desarrollado? Todos no lo sabemos. Yo no lo sé todavía.
pero aún si lo fuese, digamos, Ainara no conocía, digamos, la edad gestacional de su feto porque nunca se sometió a ningún control. Entonces no podemos hacerla cargo de lo que ella desconocía. Esto es lo mismo, señores, si el hijo de nuestro agarra un vaso y lo tira al piso, ¿no? Si lo tiró al vaso a propósito, hay un reproche. Pero si lo hizo de manera, digamos, casi inadvertida, hay un reproche distinto. Ahora, si lo hizo porque otro lo obligó a hacerlo, ya no hay reproche. Entonces, empecemos a averiguar. Acá yo lo que le puedo decir a la sociedad para sosegar un poco los ánimos, obviamente, yo voy a defender a Ainara tratando de demostrar lo que realmente ocurrió. Este es un caso en que lo voy a defender con la verdad, reproduciendo lo que efectivamente pasó. Es un delito. Sí, es un delito, ¿no? Pero que en el peor de los casos merece una condena muy distinta a la que está pidiendo el señor fiscal. Pero que en mi opinión particular puede hasta que no exista condena. Pero recién todo esto lo vamos a saber, ¿no? De acá a 3, 4, 5 años, cuando este proceso, digamos, casi comienza a desarrollarse y concluya. Hoy es prematuro atribuir responsabilidades. Ni siquiera el fiscal la puede hacer. Porque los procesos penales tienen 2 capítulos, son como una novela. Este primer capítulo es lo que se llama la investigación penal. El fiscal de Corral de Bustos, ¿qué es lo que hace? Trata de producir pruebas para averiguar si el delito existe y si la persona a quien le está atribuyendo este delito es realmente el autor o no. Pero la audiencia de debate, el juicio público se hace en la Cámara del Crimen y ahí se vuelve a replantear todo. Y ahí hay un debate con todas las garantías de la defensa. Ahí participarán psicólogos, psiquiatras, médicos forenses y una serie más de profesionales para ayudarnos a comprender lo que pasó. ¿No es un agravante el hecho de que vos decís, nació, porque creo que el dato que dabas recién, nació el 18 y fue encontrada el 20? No. 20 y pico, o sea que hablabas de 8 días. 8 días más o menos. Sí, sí. No, eso no es ningún agravante. Está todo, digamos, casi dentro del modo comisivo del delito del aborto. Pero no se el aborto no interesa cuando aparezca. El aborto, digamos así, ¿cuál es el momento de consumación del aborto? Cuando yo tomé la droga abortiva para interrumpirme el embarazo y provocar la muerte del feto, ahí se consumó el delito. Pero no interesa cuando después aparezca. ¿Y no se pregunta a la justicia dónde estuvo el evento de ese tiempo? ¿Quién? Lo tendrá que averiguar. Nosotros se lo vamos a explicar a la justicia. La justicia, digamos, una vez que nos escuche, lo que va a tener que hacer la justicia realmente para evitar estigmatizaciones innecesarias, incluso sobre la acusada, averiguar, digamos, casi la sinceridad de nuestra versión. ¿Y no es un agravante esconder ningún agravante? No, porque eso es un hecho, digamos, así, una cuestión atípica. Todo no entra, digamos, casi dentro. Te vuelvo a insistir, el delito es, digamos, tiene una arquitectura. Es decir, la norma tiene lo que yo te decía, un precepto penal, que es la descripción esquemática de la conducta prohibida. El que matare a otro, el que se apropiare de una cosa que es de otro, eso es un robo, el que matare a otro es un homicidio, y el que interrumpe un embarazo es el aborto, ¿no? Y eso es lo que le interesa, eso es lo que realmente define este delito. Después, las otras peculiaridades o cuestiones accidentales o todo lo demás no inciden ya más, el delito ya se consumó. El delito se consumó desde el momento que tomé una droga abortiva para interrumpir el embarazo y provocar la muerte del feto. Ahí está. Si yo lo encontré a 1 año, 2 años, 5 años, todo, el momento de consumación es ese. Ahí se comete el delito. Pero vuelvo a insistir en esto. Que haya delito, digamos, no significa que exista responsabilidad penal. Porque la responsabilidad penal, ¿no? Hay que introducir en el debate lo que se llama el concepto de culpa. Es decir, para atribuirle responsabilidad penal a una persona, hay que averiguar si esa persona es culpable o no es culpable. ¿Y cuándo una persona es culpable? Cuando realmente conocía lo que hizo, ¿no? Y preordenó su actividad, o sea, quiso el resultado. Actuó de una manera libre. Pero si ella no actuó con libertad, sino que hubo determinaciones que la llevaron a... o sea, mejor dicho, que la incitaron a llevar este hecho a cabo, bueno... Ahí ya no, por más que el delito exista, no habría responsabilidad o puede haber una responsabilidad mitigada. Pero todo eso se va a deslindar una vez que el proceso, digamos así, concluya. Hoy es prematuro hablar. Una pregunta muy puntual para hacerte. Siempre en estos casos, siempre que pasan estos casos, siempre se habla que quien comete el delito o el hecho nunca está en sus cabales. Siempre tiene un estado de situación complicada de lo psicológico. Que esta chica, digamos, acá sí no tenía una alteración emocional grave?
yo lo que te vuelvo a insistir es esto. A mí lo que realmente me horroriza es que se le brinde a esta chica el trato público de un Arquímedes Pucio. Yo los invito a todos que vean la película El Clan, y ahí van a ver lo que es una mente criminal. Esta es una chica desesperada, esta es una chica, digamos, atemorizada, esta es una chica sin esperanza. Por más lo que se diga, yo veo en el Facebook que se le dice trola, puta, hija de puta. Che, señor, ¿y por qué no se dice algo de la persona casada que salía con él? ¿Quién es el trolo acá? ¿Quién es el hijo de puta acá? ¿Quién se sustrajo al deber de fidelidad? Entonces empecemos a comprender. Vuelvo a insistir, la primera premisa de la justicia pasa por la comprensión. No sorteemos ese capítulo de la justicia. Comprendamos primero y después valoremos. Yo no puedo decir Marcelo Heredia es bueno o malo si no lo conozco. No prejuzguemos. ¿Qué es lo que es prejuzgar? Es opinar sin conocer. Yo, para decir si Marcelo Heredia es bueno o malo, tengo que ver, las cualidades personales de él, su comportamiento, cómo despliega su actividad. Bueno, acá sí, lo que pasó sabemos que es malo. O sea, el resultado, obviamente, yo estoy indignado con el resultado. Pero de ahí decir, Ainara Jalil, ¿es bueno o mala? ¿Viste todo? Bueno, empecemos a analizar primero. Lo que hay que decirles, yo digo porque voy leyendo mensajes. Es decir, no se puede decir, te completo el concepto, que ella es buena o mala con atrevimiento. Es decir, prejuzgando u opinando, digamos así, sobre este hecho sin conocerlo. No prejuzguemos. ¿Por qué prejuzgamos tanto? Yo vuelvo a insistir, el factor de progreso de la sociedad está en la educación. Prejuzgar pone de manifiesto una falta de educación en nuestra sociedad. Ahora, el hecho de la condena en sí, Eduardo, perdóname. No, yo te estoy hablando que es un delito, claro, Marcelo. En general, quien yo analiza no excluyo, el tema no. Ella... Vamos a poner las cosas en claro. Discúlpame, yo quiero decir dos cositas. Primero, quiero decir a la audiencia que yo soy periodista. Sí. Que yo no tomo parte, yo hago preguntas. Y a veces la conversación me lleva a hacer preguntas. O sea, a ver, si vos planteás sobre la mesa, decir, la gente juzga si es bueno o malo, la gente juzga de acuerdo al hecho. El hecho que sea malo, exactamente. Yo también digo el hecho es malo. Malísimo, el hecho es terrible. El hecho a mí, digamos, me lastima. El hecho entren en mi Facebook, yo escribí que este hecho, digamos acá sí, lacera, digamos acá sí, el corazón, pero en ese punto tan íntimo donde la vida palpita. A todos nos duele este hecho. El hecho obviamente que es malo, pero una cosa es decir el hecho es malo, pero a partir de ahí yo no puedo deducir a Ainara Jalil es mala, porque Ainara Jalil puede haber cometido este hecho lo mismo que el chico que tiró el vaso, digamos, compelido por la fuerza de otro. La pregunta acá... Entonces yo digo, no prejuzguemos, reconstruyamos las cosas, digamos acá sí, reconstruyamos la historia, pero de manera completa, tratemos de comprender y recién ahí podemos decir si Ainara Jalil es buena o mala. Y eso lo va a decir la justicia. La justicia hoy ya dijo, y yo también lo digo. Hoy el hecho, digamos así, protagonizado por ella es un delito. Pero no es el delito de homicidio calificado por el vínculo. Es el delito precisamente, digamos casi de aborto, interrupción del embarazo, se provoca la muerte del feto y se expulsa el feto del seno materno. Lo que hay que decir que ella va a ser condenada, seamos sinceros. No se sabe, Susana, hay que tramitar un proceso. Hoy ella es inocente. Pero bueno, hoy sí. Hoy ella es inocente pero no nos anticipemos. Hoy seamos prudentes. La Constitución garantiza el derecho de defensa a todos sin excepción de ninguno. Entonces no podemos exceptuar la de la defensa a Ainara Jalil. Ainara tiene derecho a defenderse y hoy tiene derecho a decir soy inocente, porque su culpabilidad recién va a estar establecida, ¿no? En la medida que se desarrolle un proceso que tiene que, no cualquier proceso, un proceso regular, un proceso legal, y que una vez concluido se diga es culpable. Pero sí, puede que cuando concluya se diga no es culpable. Bueno, hoy puedes decir que Candelero es culpable. Por supuesto, después de 5 años. La justicia lo determinó. Bueno, pero no lo podíamos decir que Candelero, y yo no lo dije nunca públicamente. A mí me llamaban de las radios de Corral de Busto, me llamaban todos y señores, le digo, hoy Candelero es inocente, porque digamos casi de acuerdo a nuestro sistema legal, y no reneguemos de nuestro sistema legal, porque es digamos así una conquista de la civilización. El derecho de defensa en juicio es lo que define a un Estado como Estado de derecho. Si nosotros negamos, digamos casi este derecho de Ainara a ser defendida, en el camino del progreso involucionamos al estado de barbarie. Costó mucho, digamos casi que la sociedad, o sea, se estructure sobre el derecho. Entonces, digamos, no minemos las bases jurídicas de nuestro país, todo de nuestra sociedad. Entonces, hoy
Sí, perdón. No, ¿sabes por qué te hacía la pregunta? Digo, porque viendo los mensajes que llegan, y no lo podemos leer al aire, si no, no terminamos más, y acá estamos haciendo la nota con vos, no con la audiencia. Otro día podemos hacer con la audiencia, los mensajes, y llaman los teléfonos y no podemos atender porque estamos al aire. Digo de que Ainara hoy por hoy está socialmente condenada. Y está detenida, digo. Está sí, libre, pero ¿por qué detiene? Ustedes esperen un minuto. ¿Por qué la detienen a Ainara? ¿Porque es culpable? No. ¿Porque se le ha dicho, digamos, que es autora del delito? No. Se la detiene de manera preventiva porque la detención nunca es una pena anticipada en nuestro derecho. Las personas que están detenidas no significa que de antemano están condenadas. La detención es, no, ni sospecha tampoco, la detención es meramente cautelar. Se la detiene simplemente como para asegurar los fines de la investigación penal. ¿Cuáles son los fines de la investigación penal? Que la verdad se descubra. Entonces se la tiene ahora detenida para que tener la mano para hacer los peritajes ginecológicos, los peritajes psiquiátricos y todo. Porque estando ella en libertad se puede frustrar ese fin. Está bien, pero se supone que hay pruebas que... No. Bueno, pero a ver. No nos confundamos. Hay un sumario, discúlpame, hay un sumario. Sí. Hay un sumario, lo cual el sumario lleva a sospechar sobre Ainara en calidad por supuesto, sospechada de Estado. Pero hoy Ainara, digamos, acá sí está acusada. La imputación de Ainara va a venir mañana, cuando a ella se la, digamos así, se le indague. Y en la indagación es la primera oportunidad que tiene ella como para defenderse, para producir lo que yo te dije, su descargo, es decir, para tratar de liberarse de esta responsabilidad penal que el fiscal le quiere cargar por el hecho. Pero bueno, parece, así son las arquitecturas de los procesos. Pero nosotros, digamos acá sí, para definir responsabilidades, necesitamos desandarlo al juicio. No lo podemos hacer desde ahora. En la charla... condena social, fíjate cómo se equivocan. Volvamos al tema de Candelero. Todo el mundo en Corral de Bustos decía que Candelero era inocente. ¿Y qué tiene que decir ahora la sociedad de Corral de Bustos? Entonces no condenemos socialmente. Dejemos que la justicia actúe. Eso es lo único que yo pido. Lo que pido es decir, tratemos de comprender por qué pasan las cosas. Porque... el principio de razón suficiente es un principio que viene del siglo I después de Cristo, que dice que siempre hay una razón para que algo sea así y no de otro modo. Entonces busquemos las razones de por qué pasó esto y después verifiquemos, digamos acá sí, si está bien o está mal. Yo voy siguiendo un poco la charla que estamos teniendo con vos. A ver, hay una búsqueda por parte de ustedes como abogados defensores de que se baje en este caso la imputación. O sea, es una imputación gravísima la que le pone el fiscal. Pero la estoy haciendo sobre la base de la verdad, Marcelo. Por eso te digo, hoy lo que yo te digo me comprenden las generales de la ley y todo el mundo piensa como diciendo que yo quiero, obviamente que sí quiero buscar la salida más conveniente para mi asistida. Pero este es un caso que le digo a la sociedad, más allá si yo puedo merecer crédito o no, digamos así en lo personal, que la defensa mía va a estar basada por primera vez, digamos así, en reproducir lo que realmente ha acontecido. Me voy a defender con la verdad de lo sucedido, ¿no? Voy a tratar de reconstruir la realidad experimentada, ni más ni menos. ¿Es un delito? Le digo a la sociedad, sí es un delito, porque el aborto es un delito. Pero no es lo que el fiscal dice que está haciendo. Ese delito, digamos así, ¿tiene una pena aparejado? Sí tiene una pena aparejado. Pero todavía no se ha elaborado la discusión ni se ha llevado a cabo, ¿no? Si por ese delito Ainara tiene que responder o no responder. Porque ya te dije que la responsabilidad y asumo el riesgo de que me tilden de reiterativo, pero es imperioso que comprendamos esto. La responsabilidad penal surge, ¿no? En la medida que lo que se hizo uno lo conozca, ¿no? Y es como que haya actuado voluntariamente para conseguirlo. Pero si esa voluntad está viciada, ya no hay responsabilidad penal, por más que el delito exista. Vos al principio, cuando empezábamos a charlar, eras muy crítico de la policía, ¿no? Y me dio la sensación a mí de que en este caso, más allá de que debes conocer más en profundidad si la policía actuó con errores o sin errores, pero me da la sensación que la policía dio respuesta a un reclamo generalizado de la sociedad que pedía que... No me opongo a decir, yo me opongo a los excesos de la policía. Sí. Pero Ainara tiene que saberlo toda la sociedad, se puso a disposición de la policía, ¿no? Porque hubo un radiograma de la policía que se la citaba a ella y ella voluntariamente fue. Entonces no había necesidad, digamos así, de protagonizar este abuso, ¿no? De mandar todo un contingente policial para detenerla diciendo que se fuga. Señores, ¿qué persona se fuga en un transporte público y en compañía de un montón de personas de Isla Verde?
Si la intención real de ella era fugarse, ¿no? Yo calculo que hubiese sido un poquito más inteligente. ¿Por qué actúa así la policía? ¿Quién? ¿Por qué actúa así la Simplemente policía? porque estos hechos que originan conmoción social a la policía le sirve. Le sirve para tapar imperfecciones. Le sirve para demostrar que son eficaces, digamos, o sea, para llevar lo que les dije, lo que es la cosmetología jurídica. Antes de que ocurría lo que pasó lo de Ainara, la sociedad de Isla Verde, ¿estaba contenta con el desempeño de nuestras fuerzas policiales? Estaba reclamando justicia. No, me refiero. Respuesta. No, en este tema sí, pero yo me refiero en todo. Yo he escuchado comentarios que se quejaban de abuso de la policía, de maltrato a los jóvenes, de detenciones de algunas personas por portación de cara, y bueno, por este tema, digamos, ¿cómo te puedo explicar? O sea, yo de la policía digo, sí, actuó bien. Lo que le reprocho a la policía son los excesos en su actividad, porque muchas veces los excesos son innecesarios. ¿No? Y estos hechos no hay que transformarlo, digamos, en una especie de espectáculo público. Estos hechos son lamentables. Cuidemos no de explotar el morbo, cuidemos no de incitar la exaltación de la gente. Yo lo que le repruebo muchas veces a los medios de comunicación es precisamente que hacen de estos hechos su comidilla de todos los días y quieren siempre un ingrediente como para mantener a la audiencia entretenida. Esto no es para entretenerse, señores. Si quieren entretenimiento, vean Tinelli. Pero no nos entretengamos con un hecho tan luctuoso y tan triste como esto. Es un hecho real y que golpea fuerte una sociedad chica donde vos como medio de comunicación tenés la obligación casi de seguir. Sí, sigamos informando, pero ¿por qué no seguimos, digamos, acá así revelando? Sigamos informando, pero de acuerdo a los pasos que la justicia va dando. La prensa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Seguirle a la justicia de cerca y cada paso que dé la justicia, revelarlo. Y de esa manera la sociedad va a estar informada. Yo no me opongo a que la sociedad se informe. Yo lo que me opongo es a las informaciones deformadas. Teniendo en cuenta el golpe social que esto ha tenido dentro de la localidad, repito, son cosas que a veces nosotros pensamos que solamente ocurren en las grandes ciudades. Y pasó en una localidad chica como Isla Verde, nos golpeó la puerta. Lo cual, más allá del hecho grave. Pero yo te pregunto y te corto todo. A ver, déjame completar. Te escucho. Golpea la puerta y que nosotros como sociedad también debemos preguntarnos, y ya creo que lo hemos hecho en varias oportunidades con Susi, de también profundizar un poco por qué nos pasa esto. Bien como sociedad no estamos, ¿no? Más allá de que algunos dicen, pues todos tenemos que ver, todos somos culpables, todos vivimos en esta sociedad. Estos hechos pasan porque hay un sinnúmero de fallas. Sí. Teniendo en cuenta el impacto social y escuchándote la gente a vos y que aquellos que quieren no tienen opinión, otros que hacen preguntas y todo lo demás, ¿por qué como abogado de Isla Verde aceptaste el caso? Porque yo cuando abracé esta profesión, cuando estudié, lo hice animado pero por un verdadero sentido de justicia. Y estos son en los casos en los que realmente, digamos acá sí, me congratulo de haber estudiado abogacía. ¿Por qué? Porque realmente yo estoy convencido, ¿no?, de que Ainara, a lo mejor si cometió un error, no tiene la gravedad que socialmente se dice o que el fiscal, digamos, acá en este momento está planteando. Y quiero prestarle toda mi colaboración como para que la verdad de este caso logre restablecerse y si hay alguna responsabilidad de ella, que sea acorde con lo que efectivamente hizo. Yo separaría la palabra gravedad. A ver... No, es grave. Perdóname, ¿no? Pero, ¿viste? Es como yo que te hablo con términos jurídicos, claro. Permitime que te lo voy a hablar con términos humanos. Sí. Háblame con un tipo de café. Con un tipo, exactamente, viste, todo. Por ahí uno, digamos, acá sí, o sea... Claro, porque vos me decís la palabra gravedad y yo te digo, pero... No, la gravedad Eduardo, se es termina grave el hecho. No, pero por supuesto que es grave. O sea, pero este es un hecho que, digamos, acá sí, o sea, el debate de este hecho, hoy es un debate jurídico. Hoy el debate que tiene que desarrollarse alrededor de este hecho es decir, ¿a dónde lo encasillamos? ¿En un homicidio o lo encasillamos en un aborto? Si lo encasillamos en un homicidio, tenemos 25 años de prisión. Si lo encasillamos en un aborto, tenemos un máximo de 4 años. Entonces yo digo, esto es un aborto. Yo ya definí mi posición defensiva en este caso. Es un aborto. Entonces voy a trabajar, digamos, acá sí, porque creo que, pese a que el delito existe, no habría responsabilidad de mi asistida porque mi asistida no actuó de manera voluntaria, actuó bajo el influjo de imposiciones y de presiones. Y eso es lo que quiero demostrar. Pero si no logro demostrarlo, que se le atribuya responsabilidad por lo que verdaderamente hizo, no por algo que no hizo. Entonces por eso yo estoy trabajando.
Susi. No, ahí estaba la confusión de cuando yo te decía si iba a ser condenada. Claro, ustedes trabajan por el hecho de aborto, donde es de 4 a 5 años. La condena tampoco la ponemos nosotros. Es decir, acá el que hace la justicia. ¿Cómo se estructuran los procesos? Los procesos son el resultado, digamos casi, de una tarea de síntesis. El fiscal dice, para ser simple, digamos casi, la señala con el dedo a Ainara y dice: Ainara, vos sos culpable, sos mala. Yo, de manera contraria, señalo y le digo: fiscal, usted está equivocado, nada de lo que usted dice existe. Hay dos posiciones antitéticas. Hay hechos, digamos casi, cuya conformidad, o sea, de ser, no es pacífica. Y después, quien hace la tarea de síntesis es el juez. El juez analiza precisamente una versión, analiza la otra, y él es el que deslinda la responsabilidad final. Pero lo que en los procesos absuelven o condenan a un acusado son las pruebas. Son procesos lentos esto. Totalmente que son lentos, pero acá prácticamente, o sea, por eso le digo, no nos apresuremos en juzgar, no prejuzguemos. Acá hay que darle participación a un sinnúmero de personas. Acá hay que producir una serie, digamos, numerosa de pruebas científicas. Porque estamos hablando de un hecho que prácticamente, yo conozco la connotación jurídica del hecho, pero después la calificación de feto, la calificación de expulsión, los efectos de la droga que se consumió del Lexapros, me lo van a explicar profesionales. Yo ya tengo, digamos así, en cierta medida conozco la acción terapéutica de ese tipo de medicamentos. Y cualquiera que ponga en internet, digamos acá sí, Oxapros, va a decir, es la droga del aborto. Toda mi pregunta, Rosa, por este entonces, perdón esto, si ella consumió, digamos, una droga para abortar, entonces, ¿qué es lo que quiso hacer? ¿Interrumpir un embarazo? Toda mi pregunta decía que tienen que ver precisamente con el hecho de que uno es ignorante con relación a los procesos judiciales, no ha estudiado de abogado, por eso uno a veces los desconoce. Más allá del aborto al cual hace referencia y todo lo que sigue después, que es el abandono del cuerpo, que dónde estuvo el cuerpo. No, eso no hay delito en eso. O sea, escúchame, el feto para nosotros, digamos, casi nació muerto. Entonces, digamos, casi por más que yo acuchille, digamos, casi una persona muerta, no cometo homicidio, porque no puedo matar lo que ya está muerto. Entonces, por eso le digo, fíjense que este debate tiene que ser jurídico. Entonces, dejen que los operadores jurídicos hagan su trabajo y que la prensa, en la medida que este trabajo se va desarrollando, informe a la sociedad para que la sociedad después saque sus propias conclusiones. Sí, sería agravante si el bebé hubiese nacido vivo, digamos. Eso es otra cosa. Claro. Pero yo prácticamente, digamos, tengo pruebas contundentes y las voy a poner a disposición del señor fiscal como para establecer que no nació vivo, lamentablemente. Hay una dura batalla, si se confirma, dato que tenía recién, que vos tomabas, de la imputación que se le hace en este caso. No, yo calculo que la imputación del fiscal es esa. El fiscal hoy prácticamente, digamos que así, le va a atribuir, la va a intimar, o sea, intimar se dice... la va a poner en conocimiento de cuál es el hecho de que se la acusa y la va a acusar por un homicidio calificado por el vínculo, porque siempre van de lo más grave. Soy yo el que tengo que, digamos, empezar, digamos, a demostrar de que a mí me corresponde, digamos, también así como defensor, o sea, descubrir la verdad, y la voy a manifestar mañana en el expediente. Y el fiscal va a tener la obligación de averiguar si lo que yo cuento es cierto o no es cierto. Y acá se abre todo un espacio de producción de pruebas que llevan tiempo, entonces vuelvo a lo mismo. Dejemos que la justicia haga su obra, sigamos nosotros el avance de este caso, pongamos al tanto de la opinión pública de cómo va avanzando, y de la opinión pública de esa manera va a tener la información que la va a sosegar en su clamor de justicia, que es un clamor justo. Esta nota con vos marca de que, de acuerdo a lo que a mí ha manifestado, que no hay más personas involucradas en este hecho. Ninguna, absolutamente ninguna, y los invito a todos que lean el artículo 88 del Código Penal que dice el aborto provocado por la propia mujer sin intercesión de ningún otro. No es el único caso, no es inédito esto. Yo por eso le digo, apelo muchas veces a nuestra sociedad a que hagamos un autoexamen. ¿Cuántos abortos se hacen? ¿Ustedes se piensan que el aborto, digamos, acá se descubrió ahora por este hecho que protagonizó Ainara? Lo que pasa es que tiene que ver con el tiempo también de gestación. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con las oportunidades. Ainara, digamos, acá sí no tuvo las oportunidades que otras tuvieron. Creo que por ahí lo que más se desconfía, me da la sensación, es por los meses
que tenía la criatura, ¿no? Sí, sí, pero escuchemos, yo ya te lo aclaré, o sea, no hay un control médico, ella no conocía la edad gestacional. Todo, invito a alguna persona de Isla Verde y mentiría si dice, sí, yo la vi embarazada. Ninguno supo que estaba embarazada, ni sus amigas más íntimas. Yo me he tomado el trabajo de hablar con amigas personales de ella de todos los días y ninguna pudo comprobar en ella un rasgo exterior que vuelva visible su embarazo. Y es más, te voy a adelantar. No, eso lo voy a adelantar, te lo voy a contar otro día, porque necesito previamente volcarlo, digamos así, disculpame, digamos así la impertinencia, pero necesito volcarlo primero en la declaración indagatoria de mañana. ¿Alguna pregunta más? Gracias por tu tiempo. No, Eduardo. por favor, o sea, yo te vuelvo a insistir, estoy de acuerdo, digamos, con el clamor de la sociedad, o sea, me parece sano que las sociedades reclamemos justicia, me parece sano que si hay un delito, el delito no quede impune, pero si hay un delito, primero tratemos, digamos, o sea, porque un hecho puede encuadrar en más de una figura penal. Entonces, primero verifiquemos dentro de cuál figura penal ese hecho debe encasillarse, ¿no? Y si una persona cometió un error, atribuyámosle la responsabilidad por el error que realmente cometió, no por un error que a lo mejor nosotros suponemos que es y en realidad no es. No sé si me entendés el concepto. Sí, sí, por eso sí, digo, sí. te vuelvo para recapitular y con esto cierro. Estoy a favor de la justicia, no quiero que los delitos queden impunes, pero sí quiero que la responsabilidad que se atribuya sea la correcta, no por hechos distintos. Y puede que también no exista responsabilidad. Porque te vuelvo a insistir, dentro del concepto de responsabilidad hay que introducir un análisis, que es el de la voluntad con la que actúa una persona. En términos simples, si un chico, tiró un vaso al suelo, o sea, queriéndolo, es una cosa. Pero si lo hizo por inadvertencia es otra, y si otro lo obligó a hacerlo, ya no habría responsabilidad. Hoy no estás de acuerdo con la imputación que tiene Ainara. No, absolutamente para nada. Discrepo totalmente y discrepé con el fiscal desde un inicio. Cuando el fiscal la detuvo, digamos, a Ainara, yo voy a hablar con el fiscal y le digo, señor fiscal, esta chica quiere declarar, quiere contar lo que realmente vivió, porque vivió una atrocidad esta chica. ¿Ustedes se piensan que Ainara Janil disfrutó haciendo esto? Pero por favor no seamos tan morbosos. Ainara Janil, o sea, ¿cómo te puedo explicar? O sea, la criatura, digamos, en cierta medida es triste porque tuvo la oportunidad, digamos, o sea, de vivir y se le sesgó esa oportunidad. Ainara Janil vive, pero es una chica que no encontró oportunidades como para buscarle una salida distinta a lo que hizo. Gracias por la visita, Eduardo. No, por favor, ha sido un gusto hablar con ustedes y desde ya me pongo a disposición para aclarar cualquier asunto vinculado a esto. Vuelvo a pedirle a la gente, digamos, acá sí prudencia, un pedido personal, o sea, yo soy objeto de insulto de mucha gente de Isla Verde, sepan que lo que hago es cumplir con un rol y sepan que también, digamos, acá sí Ainara, digamos, todo es como que tiene derecho a ser defendida, porque de acuerdo a nuestra Constitución, ese derecho tienen todas las personas. Entonces, ¿por qué? Acá hay muchas personas en Isla Verde que han tenido experiencias en lo judicial y utilizaron, digamos, la asistencia jurídica de un abogado. ¿Por qué se la quieren negar a Ainara? Yo repruebo, digamos, acá sí al periodista, lo hago público, digamos, acá sí Ortiz, que Ortiz, o sea, deploró que abogado la estemos asistiendo a Ainara. Ortiz pasó por un proceso penal y él tuvo su asistencia jurídica. Entonces, ¿por qué Ortiz ahora, digamos, le niega a Ainara la oportunidad que él tuvo de la defensa? Entonces, no seamos hipócritas. Y por último, hagamos un autoexamen, ¿no? Que hay muchas personas que han cometido lo que cometió Ainara, pero supieron hacerlo de un modo, tuvieron la oportunidad de hacerlo bien. Gracias por la visita, Eduardo. No, por favor. Gracias. Eduardo Bismeser, abogado defensor de Ainara Janil, estuvo aquí en nuestros estudios. Cumplimos con nuestros compromisos, lo seguimos acompañando.